Buenas noches, Ramón, buenas noches a todos los presentes. Continuamos con las mitzvot. Estamos para Shaki Tizá. Estamos en la mitzvah de ungir al Cohen Gadol, al sumo sacerdote, y a los reyes, descendientes de la casa de David, de la tribu de Yehudá, con el Shemen Amishka, con el aceite de unción. El aceite preparado especialmente para esto, para, para identificar, era una identificación y también una responsabilidad que recibían, porque este era un aceite del templo, un aceite que venía una funda especial y que tenía que ver con todo el trabajo del templo. Y de allá se vive todo el tiempo, será para todas las generaciones, siempre que exista el templo, por supuesto. Todo esto estaba las leyes de la mitzvah, por ejemplo, cómo se hacía, cómo se mezclaba este aceite con mor, con quinamón, eso es quitá, con 500 shekel cada uno por dejar de quinamón y entonces esa fórmula es la fórmula especial y solamente esto es en el para que se ponía cuando se formulaba una cantidad de Shenem Hazar Log, 12 log, y tenía la fórmula tenía el nombre de Dios, la fórmula tenía la letra Dios, la Pab, la He, que es la fábrica con la He, la parte de este mundo representaba la parte interna con las especies que son de menor categoría, las especies de mayor categoría, como el mores, representaban la Yod y la He, que tienen muchos secretos, generalizar aquí no aparece, por supuesto, y era para una identificación, una conexión especial, es como un chip, como un transmisor que se ponía para siempre identificar un GPS, para siempre tener localizado, y la responsabilidad del Cohen Gadol, somos sacerdotes de los reyes. Hoy digamos, le ponemos un chip al presidente, le ponemos un chip a lo más importante, y tenía una relación de conexión y también cuando tenía algo malo, la amonestación, ellos sentían eso. La otra es que no cualquiera persona se podía untar esta, este aceite de unción. Esta mitzvah se cumple solamente cuando está el templo, por supuesto, en cualquier lugar, en cualquier época que la persona quiera saber o conocer esta fórmula, no la confeccione, no la formule y no se la haga. El que la utilizara recibía la pena de caret. ¿Ok? Y el que lo hacía por error tenía que llevar un hatat kebu'ah, quiere decir un sacrificio de una falta involuntaria fija. La otra es no formular, no mezclar y no formular este tipo de aceite de unción. En cualquier momento y en cualquier lugar, como dijimos. La otra es no formular tampoco el ketore, o lo que es el incienso, no formularlos, las 11 especias, no hacerlo bajo su misma proporción, los mismos ingredientes, etcétera, mientras no esté el templo y no sea para su utilización. Está prohibido formularlo en cualquier lugar y cualquier tiempo, tanto hombres como mujeres,
El que transgrede y quiere hacer la formulación, también recibe caret, porque son cosas, aceite de unción y el que todo que la festividad más querida por el santo bendito es, está desuniendo su alma de la conexión divina. Entonces, ese es caret. Ahí demuestra cómo el Ketoret es tan importante y es el rezo más querido por Dios. La otra es que no comer y no beber nada que esté cercano a la idolatría. Que se, vamos a decir, que no se coma algo que es un plato típico, que puede ser una fiesta de la idolatría, algo que no se coma cerca de un lugar de idolatría, algo que se ofrezca al ídolo, nada de eso tiene que estar todo, uno comer tampoco. Todo está muy lejos de todo esto. Todo lo que se haga, que recuerde, que sea algo mínimo, este trabajo extraño, ese trabajo idólatra, está prohibido. Las leyes son muy largas y mucho detalle. ¿Para qué? Para no dejar ninguna duda, para no dejar ninguna duda de la importancia y de la falta tan grande. Entonces, esta advertencia se acostumbra en todo lugar, en todo tiempo, tanto hombres como mujeres. El que transgrede esto y come algo de eso, que sea cualquier cantidad, o bebe cualquier cantidad de un vino o de cualquier cosa, para la geografía, recibe golpes de los cielos, de los golpes de los cielos. La otra es una mitzvah que ya tenemos varios videos hechos. Hay una lista de reproducción en nuestro canal Tips de Torah de mitzvah Shevitat Haaretz Mishanat Shevitat. Hay que dejar el año séptimo. Estamos en el año séptimo. Es una mitzvah estudiar la Salahot. Si no estamos en la tierra de Israel, estudiar la Salahot, estudiar lo que más se pueda de lo relacionado al año sabático. Y ahí lo tienen varios videos, varias explicaciones, a la también anécdotas de años sabáticos anteriores, etc. Entonces, mitzvah de cumplir el año séptimo descanso de la tierra, en la cual también se tiene que ese año es para el descanso de la tierra y para que nosotros estudiemos la Torah, dejemos de trabajar, estudiemos la Torah que no hemos estudiado en esos 6 años por dedicarnos al trabajo. Y Dios se encarga del mantenimiento de nosotros, nos promete que el sexto año dará para el séptimo y para el octavo. La otra es muy conocida, la otra mitzvah, de no comer carne con en leche. Carne en leche, que si no hay mezcla, es el no comer, el no mezclar y el no tener ningún provecho de esa mezcla. Estas son las tres prohibiciones, porque aparece 3 veces el versículo, lo que Bashel, que diga Jaleb y no cocinarás al cabrito en la leche de su madre, aparece 3 veces. Esto está muy explicado también, muy aplicado, y pues esos son temas básicos que cualquier judío tiene que conocer y practicar todos los días. Y ahí tenemos ahí también en Kashrut, en la parte de Kashrut, hablamos también sobre mezcla halab, y la parte del Arizal, hablamos cuál es la explicación cabalística de la mezcla Arizal, lo que dice que es un hok que no tiene lógica. El Arizal entra de lleno en eso y explica hasta donde se puede explicar, hasta donde nuestra mente finita llega. Y también tenemos el Shiur, si quiere meterse, también puede meterse y aplicarlo, porque el duda puede preguntar por el mismo canal. Un gusto será contestado.
Ahora, la otra viene, no se reunirá un Betil, un tribunal rabínico, para hacer un juicio de vida o muerte en Shabbat. Es decir, en general, ningún juez rabínico puede operar, puede trabajar en Shabbat. No hay juicio en Shabbat. Y nadie se puede tampoco sentenciar a muerte en Shabbat. Porque dice, no encenderás fuego en cualquiera de sus moradas en el día de Shabbat. Y uno de los significados del fuego es que no haya levantamiento de juicio. El fuego es juicio. Juicio es fuego, va por el lado izquierdo del árbol de la vida en Shabbat. Lo mismo que una persona no tiene que discutir en Shabbat, no debe pelear en Shabbat, no debe enojarse en Shabbat. Entonces, lo mismo, tampoco hay juicio en Shabbat, una persona tampoco debe emitir juicio contra su prójimo en Shabbat. Eso es fuego también. Hay el fuego físico de no encender, que nos cuidamos mucho, pero también hay el fuego espiritual, que no mucho se cuida, lamentablemente. La raíz de esta mitzvah que hizo el santo bendito es, nombre bendito, honrar el día del Shabbat, es el día de descanso de todos. Todos tienen que dar y el que transgrede eso es como que se rebeló contra el rey. Solamente, por supuesto, esta mitzvah es mientras haya Betín juzgado solamente en la tierra de Israel y solamente cuando existe el pueblo. Pasamos ahora al libro de Vayikra. Terminamos el libro de Shemot, de las principales mitzvot hasta ahora de Bereshit a Shemot. ¿Alguna pregunta hasta acá? Hoy lo hice muy corto porque son mitzvot que no son prácticas hoy en día, pero que nos da mucho musar. Hay que estudiarlas porque nos da mucho musar, mucho legado ético que podemos aplicar día a día, como el juicio, el Shabbat, como el carne y leche, no solamente carne y leche significa mezclar carne y leche, sino también los significados, veas el arizal, etcétera, etcétera. Todo se pone aquí. Se escucha muy bajo, dice acá. Vamos a revisar el micrófono. Escucha mejor ahora. Uno, dos, tres, pulito inglés. Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Están preparando bien para pesas? Ok. Entonces, seguimos para Vallicra. Seguimos Vallicra. Dice así. La Parashá Vallicra comienza con la mitzvah de Maal. Vallicra habla, se llama Torata Koanim, el libro, en español se llama Levítico, pero en hebreo se llama Torata Koanim, la ley de los Koanim, la ley de los sacerdotes, porque habla de sacrificio. Entonces, la primera es el sacrificio de la Ola, de la ascensión. Entonces, el sacrificio de la ascensión, que es continuo todos los días, hoy está sustituido por el rezo de la mañana. Se hacía que se sacrificaba, se hacía la shekitá, el degüello ritual
de una un cuadrúpedo potencialmente kasher en la Azara, en el espacio del templo, y la Shejitá tenía que ser kasher, por supuesto, y podía ser hecha no solamente la Shejitá por el cual, sino Shejitá por ser compuesta por cualquier Israel. Al sacrificio que tiene que ser presentado, la ofrenda por el cual se recibía la sangre por el Cohen y tenía que esparcir esa sangre, ¿verdad? Y tenía que sacar los órganos completos, como está escrito, lintajea, como una operación quirúrgica. Y así explicaron nuestros rabinos de bendita memoria, y no será lintajea, lintají, no será en pedazos, sino era completo, y tenía que sacar el Git Anashel, el nervio ciático de la rodilla, y tenía que hacer quemar todos lo que haya cortado sobre el altar. Okay. Es tan corto, tenía que quemarlo completamente, escribir a poder que tacol, todo, y yo lo llamo, Shenemar, Beasita o la teja, empezar de Adam, que es la carne y la sangre. La carne representa el cuerpo, la parte física, y la sangre representa el alma pegada al cuerpo, que es el nefesh. Y Adam o nefesh, dice la Torah. Entonces ahí fue como se sacaba, cómo se hacía el corte, que se llama la operación, se sacaba todo lo que es las entrañas, y entre unas cuantas personas llevaban todos los órganos al altar. ¿Ok? Kishá, Keashor, Gafá, etc. Entonces, el Keves, que era el tardero, llevaba entre 6 personas, el Shor, que es el toro, Verba, Extreme, Beholot Sibur, 24 personas, Belot Yahid, etc. Había un número para que esto era un proceso en el cual el Shisha representaba la conexión entre Dios y este mundo, donde era pequeño a través del Keves, como le pasó a Abraham Avinu, si era el asunto de de cuál otro animal que hablamos, era 24, el toro era por 24, ¿por qué? Porque son los 24 tipos de impureza, son los 24 libros del Tanaj, etcétera, y todo eso cada uno tenía una razón, pues si era pobre, era rico, etcétera, no tenía una razón como eso. No es lo mismo el pecado de un pobre que el pecado de un rico. No es lo mismo el dinero que puede invertir en una ola un pobre con rico, pero tampoco es mismo el pecado de un rico que el pecado de un pobre, porque pecó, cuál fue la situación, etc. Había también el sacrificio de la minjá, que hoy hacemos el minjá el resto de la tarde, que es el sacrificio que se hacía vegetal en el templo, ¿verdad? Minjá en el templo. Y minjá era por pecado, también se quemaba, se, se quemaba completo hasta que no quedaba nada. Hay que eran voluntarios, hay que eran por necesidad de borrar un pecado, de expiar un pecado, y traían 40, traían del aceite, y esta se acostumbraba a hacer estas menajot, que es el plural de K,
en el tiempo de existencia del templo, dejó se quedara como Itzhak Avinu, porque es vegetal, porque Itzhak Avinu representa Minja de la tarde. Itzhak Avinu ya, entre comillas, fue sacrificado, ¿verdad? Cuando llegó su padre. Entonces, en ese momento no se necesita un sacrificio con sangre y con eso la persona no tiene que estar en el lugar de allá, sino ya Itzhak ya hizo su parte por todo el pueblo de Israel. Entonces lo que necesita ahora es un sacrificio vegetal, y como es momento de rigor en la tarde, es momento de rigor de digno, se derrama sangre en la tarde. Por eso es que no se debe tampoco afeitarse, cortarse el pelo, cortarse las uñas ya entrada la tarde hacia la noche, hora de Plak Mincha en adelante, salvo estricta necesidad médica de la mujer para ir para el mikve, etcétera, pero no se debería hacer. Esta es una de las razones. Aquí no habla de eso, pero lo estoy añadiendo yo para que tengan la idea de dónde viene. Entonces, esa minja que te din se hacía vegetal y no con necesidad de sangre y nada por el estilo, que ya había sido expiado eso por la amarradura de Isaac, que era Isaac por su padre Abraham. En la mañana, que es bondad, que es Abraham vino la tefilá de Shaharí, pues sí se traía sacrificios de sangre, sacrificios de... Y ya Arbit, que era voluntario en ese momento al templo, hoy en día ya desde determinado que es obligatorio, después del tiempo de la Gemara y del tiempo del Zohar, del Zohar primero y después de la Gemara, entonces fue decretado que es obligatorio, como dice Rabbi Shimon Bar Yochai lo expresa. Y en ese tiempo lo que se quemaba en la noche eran los restos de todos los sacrificios, que ahora lo veremos a continuación. No mezclarlo, la idea 15 oro de la... Eso está muy de moda porque estamos entrando en pesa. 12 oro dejó el de Basho Tactilo Mimeno, así decimos todos los días en el keto de... ¿Qué quiere decir Seor? ¿Qué es Seor? Seor es lo que el leudán. Antes no había levadura, antes agarraban el moho, ¿verdad? Agarraban el moho de un pan viejo, y eso lo raspaban y con eso hacían los panes venideros. No había, no estaban los microorganismos de levadura ya aislados, introducidos de masa, utilizaban este moho. Con este modo, seor, la palabra seor es lo que infla al pan y no tiene esencia, sino es blob. Este no tiene nada, es el hametz, como el ego de la persona. El ego, la persona se cree lo que la persona cree que es y no es, eso es el ego. Todo vacío, porque toda la esencia de la persona, cada uno de nosotros somos humildes, venimos del mismo lugar y nos vamos todos al mismo lugar. Nadie se lleva nada de este mundo. Entonces, lo que, lo que, Seor es, si agarramos la palabra Seor y la volteamos, me da la palabra Rosh, que es cabeza, que es la esencia, lo contrario a la cabeza, lo contrario a lo lógico, lo contrario a la sabiduría y lo contrario al ser pensante. Es íntegro y su esencia la mantiene. La persona que tiene la cabeza al revés se infla, se cree que es sube los humos a la cabeza, que decimos, y eso es el Seor. El Devash es la cosa dulce, es la miel de dátiles. ¿Qué quiere decir la miel? La miel es algo dulce. Nosotros vamos y todo lo que nosotros creemos que es el ego y lo mezclamos con algo dulce, ese ego, y nos gusta el dulce que es el Yetzerará. El Yetzerará
te endulza todo, te lo pone lo malo como bueno. Toma Coca-Cola, toma esto, sé feliz, haz esto, sé feliz, vive bien, haz lo otro. ¿Entienden? Muchas cosas en contra de la Torah. Hazlo, hazlo. Eso es bueno. No te limites. Entonces, la dulzura del Yetzirah como te va a traer. La mentira, cómo te va a traer con dulzura. Y lo que es el ego, no lo mezcles, porque es una bomba atómica. Es un explosivo muy peligroso para la persona. Le destruye el alma. ¿Ok? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Lo otro, el Señor es amargo, porque el ego es amargo, la persona siempre está viviendo en un mundo que no es real, con su ego. El Devash te va a llevar más aún a un mundo más irreal, para perderte, para acusarte, y ese mismo ángel de la muerte. Veis aquí, el Señor es lo que hoy se conoce como masa madre, correcto. Usa verdadera levadura natural, correcto. Si hacemos la jalota acá. Rabino podía profundizar en el Ketore, quien estableció la materia prima del Ketore, Kadosh Baruj Hu, como secreto para cualquier epidemia, para cualquier problema. O de dónde proviene el Ketore, todo eso yo tengo ahí varios shiurim en el que hablan sobre el Ketore, según el Zohar, según lo leemos también en el Sidur, Nusach Shkenazi, Nusach Sefaradí, todo está ahí explicado palabrita por palabrita de cada Ketore y cuál es su origen. Vean todo, busquen ahí en lista de eso, todo lo que sea de Ketore. En el Sidur, está en la parte de la epidemia, está todo, ahí está en de Torah. Sobre la emanación de la Ketore, ahí tienen toda la información. Todo completo, una clase que recibí directamente del Zohar, ahí está completamente todo dicho, y el Arizal, no hay nada extra. Entonces, esa es la razón del Seor y del Bash. El que haga eso, por supuesto, tiene, tiene golpe de los cielos y eso fue solamente en los tiempos de la existencia del templo y solamente en los Kohanim, hombres Kohanim que eran los sacerdotes, que estaban encargados de los sacrificios. Que todo el templo tenía una sola familia, como dice la Gemara, una sola familia, tenía la fórmula de que Flores y no la compartía con nadie, entre nosotros Kohanim. Que no hay que sacrificar ninguna ofrenda sin sal. Por eso nosotros siempre ponemos en la mesa sal. Y hemos dicho que la mesa es el altar de la persona donde estudia, donde come, etc. Ponemos los panes que representan los panes de la ofrenda. Y también tenemos todo va con sal, que la sal es señal de pacto, de unión y de perdón, de unión y de perdón. Era lo que buscamos en el altar, unirnos más con Dios y que Dios nos perdone nuestras falsas, tanto voluntarias como involuntarias. Eso se acostumbra sobre el tiempo del templo, o también los hombres Kohanim. Hoy en día ponemos como señales, también la costumbre de la Omer, vamos a hacer la cuenta del Omer, para poner la cuenta del Omer, darle una bolsita esa pequeñita de plástico, de papel, darle un poquito, una cucharita pequeñita de sal, y la pegan con tinta pegante o con grapadora, y la guardan durante todo el año. Antiguamente era una piedra esa de sal,
consigue la piedra de sal. Y sabe que el Homer puede agarrar esa sal como señal de pacto, como el Homer era un sacrificio del Homer. Hoy en día no tenemos cómo hacerlo, lo contamos y había una costumbre de agarrar esa bolsita con sal. La senadora, me acuerdo cuando era chiquito, lo repartían a todos los que iban. Y ese pedacito de sal o esa bolsita con sal normal de mesa, tenemos presente y inventamos el nombre como símbolo de, como nosotros en el templo, por lo menos con esa sal. Y esa sal es buena guardarla durante todo el año. La puedo utilizar también para el otro hombre, la sal no se daña. La sal no se daña, entonces puedo utilizarla año tras año como señal y tiene cierta santidad de esta sal. También es bueno ponerlo, dicen las personas antiguas, los amigos antiguos, esa sal la ponían cuando nació un bebé, la ponían debajo del colchón del bebé, la comida, para que el niño tenga pacto con la boca. Ahora, entonces, melaj, decimos que la palabra melaj, si volteamos la palabra melaj, sal, me da el eje, que es el pan, la ofrenda, y la volteamos otra vez, me da mahal, que es perdonar también. Entonces, la misma palabra melaj tiene tres significados. ¿Ok? Melaj, ¿cuánto vale melaj? 78. 7 más 8, 15, que son las dos primeras letras del nombre Shem, Yod, Hei, el mundo elevado. Porque si queremos unirnos a los mundos elevados, todos estos sacrificios tienen que estar acompañados de Melach. ¿Qué quiere decir acompañado de Melach hoy en día? Desde el punto de vista musarit, desde el punto de vista ético, tiene que ser acompañado con perdón. La grandeza, la parashá que vimos, yo hice un shiur ayer justamente sobre la parashá que viene a Jarei Mot dentro de 3 semanas, porque ya las próximas 2 Shabbatot vienen de Pesach, pero ya nos preparamos, entonces dentro viene de Jarei Mot, la grandeza cuál es, que nos enseña aquí esta parashá, el perdón. Tú hablas sobre Yom Kippur, todos los sacrificios y todo era por el perdón. Entonces, el perdón es lo máximo, lo que determina que la persona está más desarrollada espiritualmente. La persona que no guarda rencor, la persona que es capaz de pasar sobre su rencor y sobre de que le hicieron mal y perdona, etcétera. Esa es la grandeza, una de las grandezas de la persona, de su madurez espiritual. Entonces, esa es la mela de hoy en día, también la sal de hoy en día es el lejem. Lejem es Torah. Y lo al lejem levantó y justamente el pan vive en la persona, vivirá la persona. Quiere decir que tiene que vivir también de la Torah. Entonces, la Torah lejem también es Torah. Cuando dice con sudor de tu frente comerás pan, también con sudor vendrá comprometerse con la parnasá, de no depender del tzedakah, comprometerse en trabajar física y espiritualmente conseguir su pan, su Torah, y también pasar por sobre sus cualidades y llegar también a perdonar. Todo eso conlleva la sal actual. La otra mitzvah es Melijat HaKorban. Tienes que, el sacrificio tiene que ser untado o puesto con sal. Quiere decir, es en todo, como dijimos, todo Corban tenía que tener, toda ofrenda tenía que tener sal, y hablamos de la palabra Corban, sacrificio, que es también acercamiento a la presencia divina. La palabra Corban quiere decir Karuch, es
presencia divina, la Shekhinah, y Karón es acercarse a Akadosh Baruj Hu. Entonces, todo eso es a través de qué? A través de la sal. La sal es una unión perfecta, porque digo, la sal no se daña. Si no se daña, va a permanecer y va a hacer que se conserve el sacrificio. Yo quiero conservar un pescado, antes no había neveras, antes no había refrigeradores, yo lo ponía, lo cubría de sal y se mantenía. Yo quiero mantener una salmuera, yo quiero mantener unas aceitunas, yo la pongo en salmuera, que es un encurtido, y una manera también de cocinar es a través de la sal. Una manera de preservar alimentos es a través de la sal. ¿Por qué? Porque igualito podemos mantener nuestro contacto con Dios que sea permanente, que esa llama esté encendida permanente de unión, de enlace entre nosotros y una comunicación permanente. Eso es lo que queremos, es el significado de la sal también. También hay que el mismo Bet HaMikdash, el mismo Betin, el mismo tribunal rabínico, el tribunal, tiene tiene que hacer una ofrenda si se equivocaron en la enseñanza de una ley o dictaminaron mal, ya sea en enseñanza o dictaminar una ley. Uno siempre tiene que estar pendiente, estudiar muy bien lo que va a decir, nunca sacar de su boca algo que no está bien estudiado. No, yo oí por ahí, yo creí por ahí. Yo no puedo, yo no soy tan grande, pero me acuerdo de los maestros. Si no citabas de dónde venía, no te aceptaba lo que tú decías, aunque tenía la razón. Hoy en día hablamos, no citamos mucho. Es una falta también grave. Entonces, tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo, lo que estamos buscando, los testigos, etc. Para eso, si no, tenían que hacer un sacrificio con el dinero particular de ellos. Tenían que hacer un sacrificio. Y así, estaban conscientes de no errar. Una persona que llega muy tarde a la sinagoga, o llega tarde a una cita, a un estudio de Torah, ella misma tiene que mostrarse esa persona, pues está enjuiciando a sí mismo mal. Uno tiene que ser estricto consigo mismo, tiene que ser condescendiente con los demás. Entonces, uno mismo se debería mostrar en esos aspectos. No estudié lo suficiente hoy, no hice eso. Cuando uno lo hace, uno aprende, se acerca más a Dios, está más consciente de su función en el templo. La otra es, por supuesto, todo eso cuando hay Sanedrín, cuando está el templo y de pie. La otra es la mitzvah de una ofrenda de Hatat, es decir, de un pecado involuntario de una persona particular que sin querer recibió una mitzvah de no hacer. Y sobre esa mitzvah de no hacer, Escaret, por ejemplo, Kippur, sin querer comió en Yom Kippur, o sin querer comió Hametz en Pesach. Que tiene que hacer este tipo de Hatat. Hoy en día no se puede hacer, ¿por qué? Porque no existe el templo, eran tanto hombres como mujeres, no hacer, es decir, de las 365 cosas descriptivas, no hagas esto, no hagas esto, o transgredir una positiva. ¿Qué es más difícil? ¿Qué es más grave? ¿Qué me pudieran decir ustedes? ¿Qué es más grave? ¿Positiva o destructiva?
Contesta, se durmieron. Siempre una restrictiva. No hagas esto. Restrictiva. No hagas esto. ¿Por qué? Porque es más difícil dejar de hacer algo que a lo mejor no estoy acostumbrado a hacer. ¿Qué hacer algo? Por ejemplo, póngase los testimonios. Y todo lo que me lo voy a poner y por costumbre lo voy a hacer, aunque olvidar un día que lo haré por costumbre. No es lo óptimo, pero puede ser un día que lo haga por costumbre. Hacer bendiciones puede ser un día que lo haga por costumbre. Estudiar Torah puedo llegar también a hacerlo por costumbre y me sentiré mal el día que no lo haga. Pero dejarte algo que no se tiene que hacer, no comas esto, y ya alguna vez lo probó y le gustó, es más difícil. Una relación pecaminosa, etcétera, etcétera. Para eso viene la mitzvah de ser del edut, de ser testigo. La mitzvah de edut es muy, muy comprometedora y muy, muy difícil el dar testimonio. Por supuesto, un solo testimonio de una persona no sirve. Yo lo vi, pero yo lo vi, no sirve. Mínimo dos. Y la persona tiene que estar consciente que cualquier testimonio falso, después él va a ser juzgado. Y no se dan cuenta que en la tierra va a ser juzgado de los cielos. O cualquier testimonio falso que la persona dé. Así es su castigo. Entonces la persona mejor es no dar testimonio, pero si es llamado a dar testimonio, por supuesto, por el bien público, deberá hacerlo, pero por supuesto, él no va a ser nunca el único testigo. Oye, que lo llamen mejor a ser testigo en una boda, en una intimidad, eso que sea testigo de cosas felices. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No hay ninguna pregunta? Buenas noches, Hassan. Sí, tengo una Buenas pregunta noches. sobre lo que usted Sí, mencionó no lo acerca de escucho los bien. sacrificios. Ok. Acerca de los sacrificios. Eh, bueno, esta pregunta es personal porque me llamó siempre la atención de que en Vallicra 1:2:13, si no me equivoco, es la cita que da el Sefer Hajinus, donde decía que el sacrificio tenía que ser macho. Entonces, la pregunta es por Ya va, qué se perdió. cuando con la vaca bermeja, ¿por qué no es macho? ¿Por qué tiene que ser hembra? Porque tiene que venir la mamá a limpiarlo del hijo, no el papá. Porque el papá es par. Es una cosa cabalística, es más difícil. Porque par es el Yetzirah. Y la pará es cuando el Yetzirah se une con la Sheminah. Quiere decir, para que algo sea puro, el contrincante tiene que decir que tú eres Tzadik, Hananía, ¿verdad? Tu enemigo tiene que decir, Hananía, tú eres Tzadik. Si viene otro tzadik y te dice, tráeme un tzadik, están los dos colegas, lo que no se están haciendo es que no se están pisando la manguera, como dos bomberos que no se pisan la manguera. Pero si viene otro, una persona muy alejada del judaísmo y te dice, te admiro, una persona auténtica, una fe apegado a Dios, entonces las cosas como deben ser. Entonces, ahí está mandando un mensaje de los cielos. Sí, pero si viene persona alejada, ese es un rabino, entonces ese sí es un rabino, ¿entiendes? Ahora, ¿por qué? Porque tengo unas elecciones, tengo unas elecciones de presidentes, ¿verdad? Entonces, el que perdió, que va para la oposición, tiene que decir, acepto mi error, que no es la oposición, es un partido de fútbol. El equipo que perdió tiene que aceptar, perdió, viene, se da la mano, se cambian camisetas, y sabe que perdió, ¿verdad? Ahora, ¿por qué digo todo esto? La palabra para es la Shekinah y par es el Yetzirah, por eso Purim
¿verdad? Rofe, médico, también la misma dos letras, ¿verdad? Como el carpaz empieza, que es el apio, el celery, me quedan dos mismas letras. Ahora, ¿qué es par? Par, la P y la culebra. La culebra, la cabeza de la culebra, ¿verdad? La cabeza de la culebra está en el centro y va abriendo así y va sacando la cola. Y la res es 200, que es el doble movimiento del árbol de la vida. Cuando yo hago algo bueno, 100 bendiciones arriba, pues después de bendiciones va a recibir también 100 bendiciones de arriba hacia abajo para dar Dios como un feedback, ¿verdad? Porque a Mebarej, Mitbarej, el que bendice se autobendice. Ahora, entonces tengo la P y la Resh que es Yetzerara con Yetzeratot, que es decir, hay un empate. Entonces se va a dejar voy a tener que luchar mucho para vencer Yetzerara, que es muy difícil. Pero si le pongo la G, que es la última letra del nombre de Hashem, que es femenina, que representa la Shekinah, la presencia divina, entonces va a ser 2 contra 1 y la presencia divina está en lo último, la Shekinah, todo va según el final, no según el principio. Entonces ahí va a estar todo bien. Tengo un contrapeso que me va a vencer. Ahora, ¿por qué par es? Porque tengo los 5 dedos de la mano izquierda. Que son las letras Man, Sepah, Mem, Nun, Tadik, Pei, Jaf. Las últimas letras de las que tienen últimas letras. Hay Pei, hay Mem normal y hay Mem Sofit. Hay Pei, porque estas son las letras malas, letras del Yetzerara. Está en la mano izquierda. Están en la mano izquierda. Man, Sepah. Ahora, esas letras van a sumar 280. Por eso el Tur, que es el de Purim, le pongo una Vav en medio, que es el estudio de Torah, que fue lo que se recibió en Torah. Que es la grandeza de Purim, que el pueblo de Israel, como dice la Megillah, es decir, recibieron y cumplieron la Torah, todos ayunaron y hicieron Teshuvah. Entonces, aquí, ¿qué pasamos? Cuando hacemos un par, hacemos un sacrificio de un par, entonces, que si un par es un buey, entonces, en ese momento va a ser un sacrificio muy fuerte, mucho de rigor. O sea, hemos del lado de quién va a ser bueno o mal. Pero si te ponen parar a un pecado de idolatría, y es adumá, que es rojo, es el din, el rigor. Y si yo quemo el rigor, está sazonado con la Shekinah, que representa el Satán, representa el Satán, más la Shekinah, más quemo lo rojo, entonces me está dando, estoy endulzando los rigores del Egel Asaf, del, ¿cómo se llama? Del becerro de oro. Que el becerro de oro, el oro es rojo en la naturaleza, no es dorado. Se vuelve dorado después que lo funden y lo trabaja. Aparte, el Egel no es más que Abodazara Ain, Gilui Arayot Gimel, es decir, relaciones incestuosas y relaciones prohibidas sexuales, y el Lame, la Shonara, si yo logro quemar todo eso que es lo maligno, entonces yo hago endulzo los rigores para la parte femenina, quemar la parte femenina. Si quemo la parte masculina, no voy a lograr nada, él me vaya a ganar Satán. ¿Está contestado o no? Es una de las zonas de parar uno. Excelente, excelente, Raf. La segunda pregunta, si no me equivoco, creo que era un Por midrash que ahí te van hablaba. a decir teóricamente la mayoría de los rabinos, bueno, el rey Salomón tampoco la tuvo, el Baja Hamilton. El Arizal lo explica un poquito según la lógica, disculpe,
Listo. La segunda pregunta, Raf, es acerca de que se menciona ahí mismo acerca de la sal. En Vallecra mencionan la sal del pacto. Yo había leído un midrash que decía que esa sal era supuestamente un pacto que Hashem había hecho justamente con las aguas inferiores justamente en los 6 días de la creación. ¿Usted ha leído alguna vez algo sobre eso? Ok, Y que voy a Hashem había dicho pensar. que supuestamente esa sal es Era la que se iba a usar en el qué era altar. lo que, ok, qué era lo que recibimos en el desierto de comida? ¿Qué recibimos en el desierto de comida? En el desierto. ¿Qué comieron en el desierto? El maná. Man. Memnun. Memnun quiere decir, las iniciales Mainubrin. Quiere decir, eso es lo que comía Adán y Jabá en el paraíso. Mainubrin son aguas femeninas. Este mundo tiene aguas femeninas, Mainubrin, que se tiene Memyor, mundo superior, tiene aguas masculinas, que es Memzain, Maz. ¿Ok? Vale 47. 4 más 7, 11, para anular los 11 tipos que vienen de la dos. Ahora, por encima, en NUM, por hacer pacto con la sal, yo agrego la sal que es 1, me da 91, que son los nombres, como se escribe y cómo se escribe. Letra J, la letra G, la letra A, la letra G, vale 26, total. Letra A, letra Dalet, en Danú, letra Y, vale 65 total, 65, 91. ¿Cuánto vale la? Dijimos, vale 40 más 30, 78, 7 más 8. Me va a dar las Maim Zeharim. Porque ¿cuáles son las Maim Zeharim? La Yud y la He. Es la Maim femenina, la última He, que es la Vav, en el nombre de Dios, lo que une arriba. Esa es hablando, según el chat, según el Drash, perdón. Según el chat, ya lo explicamos, lo que hemos hablado de los sacrificios. Devolvamos la palabra y todo eso según. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Muchas Pues gracias, para Rafa. la otra pregunta. No hay pregunta, antes de pesa, no tiene pregunta de pesa. Y alajá, o de qué decir pesa. O sea, hay, hay un muy grande. Era el nieto de Baal Pinto. Se llamaban Degel Hané Efraín, la bandera del campamento de Efraín, por el libro así, ese no. Él decía, ¿por qué se llama Passover? Pesa, que si pasar sobre saltar, ¿verdad? La Torah dice, bueno, porque saltó el ángel y este sí y este no. Según su fe, puso la sangre, no puso la sangre. Comió el sacrificio, pero dice no. Llama así porque empieza, si nosotros le llegamos a seguir el lugar como tiene que ser, esto es el campo, que la noche después en el libro baja, ¿verdad? Es la noche de máximo. Nosotros tenemos que rebajar el hecho de la lectura a la verdad y recomiendo WhatsApp y dándonos como tenemos que compartir con todo el mundo. Entonces bajamos nuestro ego, entonces, ese momento que estamos comportando bien esto, da más lo que estamos
como la... Recuerden que la noche es tan grande, es la única noche en la cual se deje la ley completa. Hay otra noche, no es la azúcar directamente con la final, con la perspectiva, sino en la es la noche de se la ley completa. Y nos dan los Purim se llama, una noche que está pero especial, conservada se llama. La conserva pero perfecta. Esta noche, y todos estamos dedicados a aumentar el estudio del Torah. Yo no sé de paseo porque podamos por el estilo. Si nos echamos a estudiar Torah más de lo que estudiamos, profundo de lo que estudiamos, vamos a saltar nosotros desconocíamos que poseíamos. Nos vamos a sorprender de nosotros mismos, de la ayuda, de la siata dishmaya, de la ayuda del cielo que vamos a recibir en esos días de estudio, ¿verdad? Cuando esté debajo del azúcar. Puede salir. ¿Por qué? Porque a medida que paso pesa, yo estoy más bien del jamón. Y cuando tengo los primero, el segundo, el cuarto día, dentro de mi cuerpo tengo menos jamés, primer día. El sexto día tengo menos jamés en mi cuerpo que el primero y el segundo día, por supuesto. Entonces, así la persona puede elevarse a un nivel espiritual. ¿Alguna pregunta, otra pregunta? Ya se cansaron. Tengo otra pregunta, Rabino, pero no sé si sea importante, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo aquí Todo importante. dos cederas de pesa que son diferentes. Por ejemplo, hay una parte donde dicen que el Arizal tenía la costumbre de colocar tres maxó en la parte superior del plato de la que hará. ¿Sí? Y, por ejemplo, el orden está así, está Zeruá, Beisat, Maror, eh, Yo lo Jaroset, puse hoy, yo lo puse Carpaz. hoy, yo lo puse hoy. Acabo de pasar este show. Ah, perfecto, perfecto. Acabo de Gracias, pasar gracias, este hermano. Ya show lo con un reviso. tip de... Y a se lo digo. Sefirot que hará pesa. Y va a ver secularizada. La Sefirot que hará de pesa. Está en tip de Torah. En WhatsApp. La clase de pesa en la Sefirot en la que hará de pesa. Del orden de cómo representa cada Rabino, se escucha entrecortado, Rabino. aquí hubo bombas de electricidad en casa. Yo creo que si vamos sin luz y otro con la luz después de la vida. Me imagino que el internet se habrá eh, el internet ahí no estamos, estamos listos entonces. Muchas gracias, Rabino, por su tiempo. A la gracias a usted por preguntar. No, no me pregunten, nunca que me pregunten, pero bueno, cuando me preguntan uno aprende. Y también fallas técnicas, ¿no? Como fallan el sonido. Técnica, puse este, pero ya está un poquito el sonido. Bajó otra vez por la. Bajó otra vez solo. Preguntas.
hay- algo que no quieren preguntar. Que dice abandonado. Ok. Quieren preguntar entonces Bueno, si quiere, el próximo lunes nos vemos. Besat Hashem. Hay que estudiar más. Ok. Nos vemos, Hatsamea, todo lo mejor y que nos veamos siempre en fiesta y alegría. Bueno, Gracias, Raf. All to